Bueno, bienvenidos a otro capítulo emocionante del mundo de las mujeres, de todo lo que transitamos y lo que vivimos en esto que sin lugar a dudas tiene el mejor título, Sin Pausa, by Tena District. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para las mujeres, para quienes toman la decisión o para quienes también las agarran y dicen, yo estaba preparada para ser mamá, yo sé lo que se me viene, hablar de la maternidad en este mundo en donde muy seguramente ha sido romantizado o en donde hay muchas dudas, inquietudes, en donde no existe un manual o por ende también estamos llenos de información. Pues qué rico poder tocar este tema en este espacio. Y hoy nos acompaña una mujer que precisamente ha hecho parte del proceso de no solamente esos niños que vienen en camino, sino de esas madres y de preparar a esas madres para lo que se viene y transitar con ellas todo este proceso, más conocido como las dulas. ¿Ustedes saben qué es una dula? Bueno, yo la verdad tampoco lo tengo muy claro y por eso hoy nos acompaña Daniela Marmolejo, a quien le damos la bienvenida. Dani, un placer que nos acompañes en este Sandra, podcast. gracias, mil gracias. Por lo básico, ¿qué es una dula? Bueno, las dulas somos personas, hombres y mujeres. Yo creo que en este contexto prima más el rol en la mujer, pero tanto hombres y mujeres que nos preparamos y nos entrenamos para dar acompañamiento físico, emocional, informativo, educativo e incluso espiritual durante la preconcepción, la gestación, el parto, el posparto, la lactancia, a veces en procesos de fertilidad también, e incluso algunas dulas se especializan en duelo perinatal también. Yo me quiero ir a la historia, porque obviamente alrededor de la maternidad, la mujer en el tema de la concepción hay una historia muy larga, ¿cierto? Primero arrancamos con un tema de parteras, que era muy conocida. Todavía en algunas tribus y en algunos lugares se ve y se habla precisamente de las parteras. Luego obviamente llega la medicina con un montón de evolución y llegan los hospitales y el tener a sus niños en un hospital. Y hay un montón hoy en día de vertientes, que en el agua, que una cosa, las mamás nos llenamos de información. Y aquí es donde yo digo, ¿cuál es la importancia de la dula en un mundo hoy en día que estamos llenas de información? Yo creo que a veces hasta nos contaminamos con ella. Sí, me encanta esa pregunta. Gracias, Sandra. Yo creo que las dulas o los dulas también nos debemos a la partería. En realidad, siento que somos como una ramita de la partería, porque este oficio de acompañar a las mujeres o acompañarnos entre mujeres es un oficio ancestral y tradicional. Entonces, claro, tenemos esta imagen de la partera como la persona que va y recibe el bebé, pero en realidad es que la partera cuidaba toda la salud femenina y toda la salud de la comunidad, incluso los primeros meses del recién nacido. Ese rol se fue perdiendo, digamos, como con esa, o abarcar como todos esos temas, y se fue fragmentando. Y yo creo que en esa fragmentación del rol de la partera es que sale el rol de la dula. Y creo que cobra mucho sentido en el siglo XXI por lo que decías. Claro, ya no parimos tanto en casa, ya migramos a los hospitales. En ese migrar al hospital, entonces el parto se volvió muchas veces un evento clínico, a veces que se ha patologizado, o se ha vuelto una urgencia o una emergencia cuando en realidad sigue siendo un evento fisiológico. Y yo siento que el rol de la dula aquí es cerrar un poco la brecha entre el sistema de salud, las familias, es recuperar un poco ese entendimiento de la fisiología de la gestación, del parto y del posparto, y que no nos perdamos en protocolos clínicos y ya, sino que le demos a esto un toque de humanidad, finalmente, ¿cierto? Y creo que la dula, junto a las parteras también, porque yo creo que no nos podemos desligar, tenemos ese rol. Entonces sí, creo que hoy cerramos como esa brecha un poco, como te decía, en cuanto a educación, en cuanto a acompañamiento físico, emocional, porque pues muchas mujeres van a su consulta, asumamos que es una mujer que está en gestación, va a su consulta y el médico muchas veces le dice, perfecto, exámenes ok, ecografía perfecta, nos vemos en un mes. Pero tú te vas para tu casa y dices, ¿y yo dónde pongo estos miedos, estas preguntas, esto que parece muy tonto, pero si lo pregunto, pues, ¿quién me lo va a responder? ¿O dónde pongo todo esto? Y aquí está la dula, ¿cierto? Entonces la dula te guía, te da la mano, no hay una relación de jerarquía, sino que somos unos pares, entonces no te puede dar miedo ni te debe dar miedo preguntarme lo que sea. No tenemos que ser necesariamente mamás, pero sí tener pues obviamente una sensibilidad muy extrema por estos temas. Entonces siento que ese es como el gran aporte de la dula en estos momentos, es un complemento. Sí, cuando hablamos de la dula, pues hablamos obviamente de esas dos personas en las que se centra todo este proceso de la maternidad, que es mamá e hijo. Pero no quiero desconocer el entorno de mamá e hijo porque es tan importante abrazar ese proceso
que me imagino que no solamente es directamente ese vínculo, sino todo lo que pasa alrededor de mamá. Claro, totalmente. De hecho, yo creo que las dulas hacemos acompañamiento a la mujer y a su acompañante. Algunas mujeres tendrán, pues, digamos, no pareja porque deciden ser mamás monoparentales, entonces deciden que sus acompañantes van a ser sus hermanas, sus tías, sus propias mamás. Entonces, acompañamos a la mujer y a su acompañante o pareja, y yo creo que al final eso se vuelve un acompañamiento integral para la familia. Porque incluso si hablamos de que no solamente acompañamos preconcepción, gestación, parto, sino también posparto, luego en los cuidados del recién nacido, en la lactancia, también se acompaña a bebé a adaptarse a este mundo. Entonces, pues siento que sí, claro, es un acompañamiento integral. Muchas veces en las visitas posparto que hacemos, terminamos es hablando con la abuela o dándole a la abuela una clase de lactancia o resolviéndole las dudas a la abuela sobre el cuidado del recién nacido o de su hija que acaba de tener a su bebé. Entonces yo sí creo que es un acompañamiento como integral al final a toda la familia. El tener un hijo es igual aquí o en China. O sea, creo que sale por el mismo lugar, ¿cierto? Sin lugar Si a una dudas. mujer en China o Sí, una mujer en Colombia sí, va a parir es igual. por el mismo lugar. Pero sí cambia las costumbres, Claro. cambia la forma como se socializa el tema de tener un hijo y de hecho hasta las mismas condiciones de cómo llega la gestación a esa mamá, cómo llega la dula a Colombia, o sea, me genera porque no sé si esto hace parte de nuestras costumbres. Sí, yo creo que hace parte de nuestras costumbres tradicionales. Como te digo, siempre la mujer en gestación, incluso no en la gestación, desde su primera menstruación ha sido cuidada por las mujeres de su comunidad. Lo que pasa es que aquí ya en las ciudades grandes dejamos de vivir en comunidad y pues se ha perdido un poco eso. Pero por ejemplo, si vamos a la tradición Wayuu, que no está muy lejos, ellos todavía hacen rituales de iniciación a las niñas cuando tienen su primera menstruación y todas las mujeres adultas de la comunidad la acompañan. Y eso se va trasladando así al parto, al posparto. Entonces, que las mujeres nos acompañemos es algo que está innato en nuestra tradición también. Tal vez no lo llamábamos dula, tal vez no recibíamos ese nombre, y siento que más bien ese nombre es algo más internacional que se ha popularizado, y yo creo que esto viene más o menos de los años 50 o 60, cuando en la literatura empieza a aparecer la palabra dula y a darle un nombre. Em, digamos que así como dula y rol de dula está más conocido por fuera, en Estados Unidos, en Europa. De hecho el gremio de las dulas es muy fuerte y muy grande en estos países. Nosotros, aunque ya teníamos el rol, todavía no le poníamos ese nombre ni estábamos como en esa onda internacional. Sí. Yo siento que ya como llamarnos dulas, formarnos como dulas, crear un gremio grande en Colombia, yo siento que en los últimos 5 años se ha vuelto muy fuerte. También porque llega como toda esa ola de lo que está pasando afuera. Ya nos llega más información, las redes sociales, los libros, la traducción de los libros, un montón de información que pues nos va permeando. Obviamente hay dulas en Colombia que llevan siendo dulas 10, 11 años, 12 años, pero pues no era tan popular, digamos, como ahora. Entonces yo siento que siempre existió el oficio, nos estamos nombrando y llamando así desde hace muy poco en la historia. Y que a Colombia, digamos, llega esto también como con más fuerza en los últimos 5 años. Y yo quería profundizar en este tema porque yo creo que hay cosas que hay que entender desde el principio y hay que, no sé, como desmenuzar para uno entender por qué ustedes se han convertido, digamos, en una pieza ahora importante en este proceso de la maternidad. Cuando decimos de tocar este tema, decíamos, la mujer pasa por muchos cambios desde que nace. Desde que nace, o sea, desde que sale del vientre. Es más, en los 9 meses de gestación ya hay un montón de cambios en esa niña, en esa bebé. Y obviamente ya en el transcurso de nuestros años pasaremos por muchas cosas. Uno es el tema hormonal. El darnos cuenta, yo creo que de esa primera prueba de embarazo, estoy en embarazo. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? ¿Para dónde cojo? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar no solamente con la transformación física, sino con mis hormonas? ¿Cómo llegan ustedes ahí a acompañar? Porque como hay embarazos muy tranquilos, yo creo que a ti te ha tocado de todo tipo de mamás. O sea, Sí, muy sí, tranquilas también uno dice, esta mujer o tiene ese bebé ya o se me va a enloquecer. ¿Te ha pasado? Sí. Claro, obviamente la descarga hormonal y la hormona más fuerte y más presente en la gestación es la progesterona, pues que es la provida, la que sostiene la gestación. Sin ella, pues sostener el embarazo sería imposible.
Y digamos que desde nuestro entendimiento como dulas, la progesterona o los cambios hormonales nosotros no lo vemos necesariamente como algo malo. Yo creo que nos han enseñado mucho desde chiquitas, estás hormonal, y estar hormonal es Sí, sí, estar sí, 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 sí. insoportable, estar irascible. Sí, además ese tema de como hoy hay un mal día, dice, debe tener el periodo. Y uno dice, Claro, venga, a ver, esta etiqueta ya deberíamos de quitarla, ¿no? O deberíamos de sea, quitarla. Entonces, para nosotros el tema de las hormonas y sobre todo hablando pues principalmente de la progesterona, que es la que está presente en el embarazo, no la vemos como un inconveniente, ¿cierto? Como socialmente se ha visto, sino que entendemos que es una hormona sabia que trae mucha información y que viene a mostrarle a esa mujer mucha información en su gestación. Entonces, si estás incómoda, si estás vomitando, si estás teniendo insomnio, si estás teniendo ciertos síntomas y obviamente está producido en muchos casos por la progesterona, vamos a ver tu cuerpo qué nos está diciendo. No lo vamos a resolver simplemente con una pastilla o no vamos a decir como, ay, qué pereza, pues, sí. sino que ahí es donde la dula complementa y dice, ven, que eso tiene un mensaje más profundo, que tienes que resolver, que no has dicho, qué límites no estás poniendo, estás sobrecargada en qué área de tu vida y empiezan las mujeres a darse cuenta como, wow, O sea, claro. Daniela, ¿por qué no estuviste en mis dos embarazos anteriores? Creo que tuve que haber entendido muchas cosas, porque Sí, obviamente en esa época de mis embarazos, pues la dula no tenía no una había, imagen sí, no. importante, digamos que ha sido muy reciente. Ajá. En ese tema de esa transformación y acompañar a esas mamás y a esos bebés, eh, aquí nos podríamos quedar más de una hora Sí, hablando de más de un los cambios que episodio. pasa en los 9 meses de una mujer, pero vámonos muy rápidamente y vamos a ese último Ujú, trimestre en donde como mujeres, si antes había ansiedad, aquí se acumula todo lo que estuvimos mm, pensando, pero uno dice, estamos cada vez más cerca a conocernos. así es. Yo siempre le digo a las mamás, mira, esto es como ir en una montaña rusa y mientras vas subiendo, el paisaje está perfecto, está divino, disfrutas y llegas arriba y el tercer trimestre es ver esa caída libre que dices, yo, ¿por qué me monté aquí? Dios mío, esto ya, o sea, no tengo cómo bajarme, no Sí, tiene reversa y esto va de para abajo rápidamente. sí. Yo siento que esa es como la sensación, ¿cierto? Entonces, claro, se afloran los temores, si voy a ser capaz, si tengo temas pendientes en la oficina que alcance a entregar todo, bueno, como todas esas cosas, a los hombres se les exacerba también mucho, pues el tema de poder proveer, bueno, Obvio. todas estas cosas. Y vienen unos cambios importantes. La progesterona está a tope, claro, por supuesto. Tenemos otra hormona muy importante a tope ahí, es la relaxina. La relaxina es una hormona hermosa que es la que nos permite que todos los tejidos del cuerpo estén mucho más elásticos durante la gestación, pues para que el útero se pueda expandir, la panza se pueda expandir, todo el piso pélvico esté mucho más suave para el momento del parto y en las últimas semanas tenemos más relaxina. Entonces, también la relaxina está haciendo lo suyo. Algunas mujeres ya en el tercer trimestre empiezan a presentar temas de incontinencia precisamente por la relaxina también, porque si una Ah, mujer no, llega, no, no, no. O sea, me acabo de volver unos cuantos años atrás, porque, o sea, uno quisiera vivir con el baño atrás. O sea, eso es baño a cada segundo, a cada claro, instante. entras demasiadas veces al baño, los riñones están trabajando a tope, entonces necesitas orinar con más frecuencia, tu bebé está más grande y seguramente está sentado sobre tu vejiga o de cabeza sobre tu vejiga, entonces la vejiga tiene menos capacidad. A eso súmale lo que te digo, que la relaxina va haciendo lo suyo y relaja todo el tejido. Pues la relaxina no dice, ay, sí voy a mandar relaxina para la panza y para aquí, sino que todo se relaja. Y si la mujer ya llegó con un piso pélvico debilitado a su gestación, no lo trabajó durante su gestación en el tercer trimestre, es probable que haya goteos cuando orina, perdón, cuando se ríe, cuando se agacha, cuando hace alguna mini fuerza, ¿cierto? Entonces, eso es otro como de los síntomas comunes a veces, aparte de los temas emocionales. Hay mucho cansancio, ya estás pesada, entonces voltearte en la noche no es tan fácil, Y uno ver que el esposo está durmiendo plácidamente toda plácidamente. la noche. Sí. eh, Entonces, claro, ya estás pesada, no te puedes amarrar los zapatos, sí. caminas y te cansas porque tu diafragma también ya no tiene mucho espacio para que los pulmones se llenen de aire. Entonces dices, pero si yo antes subía 2 escalas y estaba perfecta, ¿cómo así que ya subo 2 escalas y me canso? Entonces hay una sensación de incomodidad muy grande, ¿cierto? Y el embarazo en el tercer trimestre en la mayoría de mujeres suele ser una etapa incómoda. Ahí las dulas siempre invitamos a las mujeres pues a
ver que el cuerpo también las está invitando en ese momento, porque el biorritmo en la gestación cambia. Normalmente en el primer trimestre la energía está un poquito bajita, en el segundo trimestre la energía sube un montón y en el tercero vuelve y cae. Entonces tienes que hacer más siestas, pero al mismo tiempo tu bebé está creciendo mucho más, entonces necesitas comer mucho más nutritivo, pero al mismo tiempo tu estómago está más chiquito. Entonces es un montón de cosas que la recomendación de las dulas siempre es: ojalá en ese último trimestre y ojalá a partir de la semana 35, 36, ojalá no tengas que trabajar más o puedas trabajar un poco más suave, arreglar con tu equipo de trabajo, si eres independiente, coordinar todo eso para que puedas estar en tu casa tranquila y no tener que lidiar con todo eso que implica la gestación, que es natural y esperable, pero al mismo tiempo sentir que tienes un montón de cosas que hacer hacia afuera y un montón de responsabilidades que tu cuerpo ya no está para eso. Yo empiezo a pensar en muchas cosas, obviamente devolviéndome mis embarazos y entendiendo que hay tanta diversidad de mujeres como de maternidades, ¿cierto? O Ujú, sea, no totalmente. todas vivimos la maternidad, además porque no sé cuál es el vicio de las mujeres empezar a escuchar historias de amigas que ya tuvieron sus hijos, de cómo les fue en el último trimestre y empieza uno, ¿cómo fue el día del parto? ¿Cómo te fue? Y empieza esa necesidad de llenarnos de información y muy segura imaginarnos cómo sería ese día del parto. Muchas mujeres Ujú. dicen, yo quiero un parto natural, humanizado, yo quiero que tener a mi hijo que llegue en el agua y hay un montón y oh sorpresa, porque llega el día del parto, a algunas se les da, pero a Ujú, otras no. Y llega un ujú, proceso de frustración absurdo, claro, con un montón de hormonas loquísimas. también. Ujú. Sí, de hecho ahí la dula también juega un rol importante y yo diría que para unir este tema del parto con ese último trimestre y ese biorritmo que ha cambiado, hay un proceso muy lindo que se conoce como el proceso de anidación o nesting en inglés, y es que nosotras somos mamíferas y en esas últimas semanas a nosotros también se nos activa ese instinto de anidar, de crear el nido para la cría. Entonces nos da por limpiar, nos da por sacar todo, por Lavar toda la ropa que lavar compró toda la durante los 9 ropa, meses y le regalaron, a usted le dio por lavarla toda. toda, exacto, y es de arreglar y de hacer y de limpiar y Sí. eso es muy mamífero y muy animal y eso hace parte también del tercer trimestre, que ojalá uno se diera la oportunidad de vivirlo así, porque sobre todo cuando las mujeres empiezan así, yo digo, ese parto está cerca. Eso hace parte de las indicaciones que nos dice, esta mujer ya está anidando, ese bebé ya casi viene. Y eso es muy instintivo, eso es muy animal. Y el parto es también un evento pues muy hormonal, muy sexual, muy animal. Y como tú dices, pues a algunas mujeres se les da como lo sueñan y a otras no. Un poco el rol de la dula ahí es plantear todos los posibles escenarios y prepararnos desde antes durante la gestación para eso que tú quieres, para eso que tú sueñas, prepararte física, mental, emocionalmente e incluso en las decisiones que tomas sobre el lugar donde vas a tener a tu bebé, con qué equipo vas a estar acompañada, si es una partera, si es una obstetra, qué tipo de parto quieres tú, entonces con base en eso elegir ese equipo, porque no todas las parteras ni todos los obstetras pues te van a dar lo que tú estás esperando. Entonces, un poco para mitigar esa frustración, lo que hacemos las dulas es una preparación, plantear posibles escenarios, plan A, plan B, plan C, parto vaginal, cesárea o parto en casa, posible traslado, qué haríamos en esos casos y que tú puedas elegir el equipo que tú sientes que sea el equipo en el que tú puedes confiar, porque así mitigamos que eso pase, Sandra, un poco. Y obviamente si nos toca cambiar de plan en el camino, ya lo habíamos por lo menos conversado, contemplado, ya estaba ahí, porque muchas veces también hay gente que dice, no, yo ni voy a leer de la cesárea, porque es que yo voy es por parto vaginal, la cesárea, eso no es Sí, conmigo. no No, está no, no, eso. Y contemplada. si me cambian los planes, yo ahí tengo que primero entender que es una cesárea, para dónde voy y un montón de cosas que hacen más difícil el proceso, porque claro, hay un duelo que hay que elaborar luego de lo que no fue, de lo que yo estaba soñando, de mis expectativas. Entonces, un poco las dulas pues nos preparamos y preparamos a las familias y las mujeres para diferentes posibles escenarios, de forma que cuando se den, claro, va a traer consigo una Ujú. emocionalidad, no es que no vaya a pasar nada, pero tenemos más herramientas para asumirlo desde otro lugar. Viste, hemos pasado y hemos tratado y de abrirlo muy rápidamente porque esto tiene tanto de profundo, de ancho como de largo, dirían por Sí. ahí. Pero después de que hablamos de ese primer trimestre, ese último trimestre, llega el parto
y llegan también un montón de cambios físicos para la mujer, porque se preparó su cuerpo 9 meses para tener un habitante. Entonces su cuerpo tiene un montón de cambios, hay un montón de cosas nuevas, de hecho, que ni visibilizamos, De acuerdo. porque si supiéramos qué pasa con nuestros órganos internos y lo que hay que darle luego de tiempo para que todo vuelva a su nuevo lugar. El piso pélvico sufre grandes cambios. Sí. ¿Qué pasa en ese punto en el piso pélvico? Me encanta esa pregunta, Sandra, porque todo se remite a primero cómo venía yo con mi piso pélvico en la gestación, que ya habíamos hablado que si estaba debilitado, pues ya mi piso pélvico me está empezando a mostrar señales. De hecho, siempre decimos que ojalá no normalicemos tener incontinencia, ojalá no normalicemos tener esos goteos, porque, ay, no, pues todas las embarazadas lo tienen. Sí, pero tu cuerpo te está diciendo algo, o sea, tu piso pélvico te está diciendo, no tengo la fuerza para sostener todos estos órganos que tengo que sostener, que son la vejiga, el útero, el recto, y no estoy funcionando bien. Entonces, si ya de entrada una mujer venía así, y pues en el parto lo que pasa es que bebé va a atravesar el canal vaginal, si es que fuera un parto vaginal, y acá es importante saber algo, Sandra, y es que el parto vaginal no daña el piso pélvico, porque eso es una de los grandes mitos que tenemos, y es que el parto daña el piso pélvico. No es así. Es la forma en la que se dé el parto. Entonces, por eso las doulas promovemos el parto fisiológico, el parto humanizado, el parto respetado, en el que la mujer va a poder elegir la posición en la que ella quiere pujar, que no se le van a hacer intervenciones si no son necesarias, incluyendo el corte en su zona perineal, que eso por muchos años estuvo súper normalizado, y todavía yo creo que las doulas aportamos ahí un granito de arena a hacer que eso ya no se normalice tanto, pero pues todavía se sigue practicando para ayudarte supuestamente como a que tu bebé nazca más rápido. Son maniobras que deben aplicarse solo en casos muy específicos y a veces incluso en casos como urgentes y emergentes, pero no a todas las mujeres. Entonces no es el parto, es la forma en la que se atiende el parto. Si tú tuviste un parto respetado, pujaste a tu tiempo, nadie metió ningún instrumento, ni te cortó ni te rajó para que tu bebé naciera, tu piso pélvico va a quedar bien. Yo he acompañado a muchas mujeres en sus partos que, independientemente del tamaño del bebé, porque ese es otro gran mito, es que si es un bebé muy grande te vas a destruir. Falso. Se ha visto nacer bebés desde 2.200 gramos hasta 4.100 gramos con unos perineos intactos, con unos pisos pélvicos intactos, sin desgarros, sin nada, porque las formas han sido respetuosas. Ahora, si yo voy a un parto y me rajan, me ponen un forceps, me hacen algún tipo de maniobra que sí puede dañar mi piso pélvico, pues ahí se va a ver afectado. Entonces, ahí también cambia mucho cómo va a ser mi recuperación posparto, porque no es lo mismo yo llegar a mi posparto con un piso pélvico que ya traía unos cambios naturales de la gestación, pero que está intacto, está bien, a tener un piso pélvico que tuvo cambios en la gestación, pero al mismo tiempo pues sufrió daños. Me tengo que recuperar de esos daños, y eso puede incluso exacerbar los síntomas de incontinencia, de hemorroides, de dolor pélvico y más adelante incluso dolor en las relaciones sexuales. No, porque además es que me tengo que recuperar cuando uno está pendiente de las necesidades de su bebé. Totalmente. De hecho, yo creo que está la etapa en la que nos dejamos, o sea, sabemos que nos tenemos que alimentar porque queremos alimentar a nuestros hijos, pero no porque sea Totalmente. necesidad nuestra de nuestro cuerpo, sino la necesidad de que él esté bien. Entonces uno dice, ¿cómo me recupero? Exactamente. Y por eso pues las doulas promovemos y educamos para que ojalá la mayoría de mujeres tengan partos respetados, porque eso va a influir en tu lactancia. Lo que tú dices, ¿cómo? Si yo estoy tratando de recuperarme o tengo una molestia en mi piso pélvico, me voy a concentrar a sentarme 1 hora a alimentar a mi bebé. No va a ser cómodo para mí, no lo voy a querer hacer. El mismo dolor inhibe la producción de oxitocina luego en el posparto, entonces no va a tener suficiente producción de leche. O sea, todo tiene mucho que ver, ¿cierto? Y aquí me remito un poquito como cuando decías, ¿cuál es ese aporte de la dula al proceso? Y es rescatar y que recordemos que nosotras somos capaces con nuestro cuerpo, que ya está diseñado perfectamente para esto, para parir a nuestros bebés, con la mínima intervención posible para que podamos luego recuperarnos más rápido. Es más, te voy a poner algo adicional porque escuchándote, obviamente en este proceso de la maternidad, voy a hablar cuando la mujer tiene acompañamiento, porque también hay muchos casos en que la mujer hace este proceso de la maternidad sola. Claro. Pero hablemos del acompañamiento. A veces hay exceso de acompañamiento, entonces opina la abuela, opinan las tías, opinan las amigas de la abuela por parte de la mamá, la abuela por parte del papá, y las tías y las primas y las que ya fueron mamás. Y esa mamá termina llena de información
que al Claro. final no la enriquece, sino que por el contrario la abruman. La confunden, la hacen dudar, claro, por supuesto. Y me encanta, Sandra, también que pongas este punto, porque entonces ahorita me decías, bueno, se viene el posparto y qué pasa ahí con el piso pélvico, pero ojalá solo fuera el piso pélvico por lo que nos Ay, tuviéramos sí, que sí, sí, preocupar, sí. ¿cierto? Está Sí, eso que tú mencionas, está la red de apoyo, si la tengo, si no la tengo, si ya hay exceso de red de apoyo, que ya no se volvió red de apoyo, sino sí, otra sí, sí. cosa. Además, todos los cambios a nivel neurológico. Las mujeres entramos en un proceso que hoy ya se le ha dado nombre por fin después de tantos años y se llama matresencia. ¿Cómo? Imagínate. ¿Y qué es la matresencia? Desde la misma forma en la que en la adolescencia, por toda la descarga hormonal, tenemos adolescencia y son varios años, no es cortica, ¿cierto? Sí, Para poder que ese sea el paso de la niñez a la adultez. sí. De la misma forma, una mujer no mamá, que se vuelve mujer mamá, pasa por ese periodo de matresencia. Todo esto comienza con la descarga hormonal gigante de progesterona en la gestación, pero esto continúa en el posparto. Hay una poda neuronal, por eso es que al principio, digamos, los síntomas de esto son, ay, sí, el cerebro de mamá o el cerebro de leche, que a veces también se le llama, y es que las mujeres en gestación son torpes, olvidadizas, se chocan, Pues, pero eso queda ya de por vida. claro, pero a eso voy. Esa es la matresencia. Entonces, ahí empezamos a ver como unas lucecitas de ese proceso que ya Sí. comienza. Nace tu bebé y tú no es que nace tu bebé y dicen, no, pues ya, como si Ya. nada. Esto era lo que faltaba para yo seguir mi vida como si nada. No, pues ya hubo una transformación en tu cerebro. Y esto ocurre porque la naturaleza es hermosa, porque la naturaleza dice, ok, necesito ahora una Sandra con nuevas habilidades. De la misma forma que cuando pasas de niño a adulto, pues tienen que ir allá a podar y a desconectar un montón de Sí. cosas que ya no sirven y de habilidades que no sirven para abrir espacio para las nuevas habilidades. Por eso cuando te vuelves mamá desarrollas habilidades que nunca sabías que tenías, la creatividad se dispara, te vuelves multitasking, medio oyes algo y ya sabes qué está pasando, pero eso es gracias a que en tu cerebro se crearon unas nuevas redes también para que eso sucediera. Claro, y si la adolescencia no es corta, pues la matresencia tampoco. Entonces hablamos de que la matresencia es un periodo de 4, 5 y cada vez los autores le ponen más años y yo diría que eso, como dices tú, ya eso es toda la vida, una mujer después de un bebé o de 2 o de 3, porque eso no es como que me inicié como mamá No, no, con un no, no, bebé y no. ya me las sé todas y ya eso no me vuelve a pasar. No, vuelves a iniciar. Vuelves a iniciar. Entonces, eh, esto es un proceso que yo digo que dura toda la vida y por eso, digamos, el acompañamiento en el posparto, volviendo al tema de la red de apoyo, no puede ser excesivo. Tiene que ser una red de apoyo que entienda qué le está sucediendo a esa mujer a nivel físico, emocional, neuronal, porque si yo no entiendo que ella es otra, que ella ni sabe cómo se llama, ni dónde está, ni cuántos días han pasado, porque esa es la sensación en un posparto. No, y a eso le quiero agregar porque, o sea, tratamos de desconectarnos de las otras facetas como mujeres, ¿cierto? O sea, porque Ujú. la mujer no solamente es en ese momento de la maternidad, sino que ya llega un momento en el que, bueno, ya hay que trabajar. Y entonces, Exacto. ve, ¿te acordás que tenés un esposo? Y también hay que Ajá. reactivar tu vida sexual, tu vida personal, lo que eran antes de que llegara este bebé. Ve y te acordás que también Las te amigas. gustaba salir con tus amigas, tenías actividades que disfrutabas. O sea, es reactivar un montón de cosas que parecen en pausa, que fueron muy cortas, pero que parecen que fueron toda una eternidad. Claro, precisamente por la matresencia, porque es como un momento, yo ya no soy la misma y a mí me toca enfrentarme a lo mismo. Parece que a la gente no le pausó su vida, pero a mí sí me cambió, me pausó, yo veo el mundo diferente. Hay mujeres que dicen, yo abrí de repente mi closet en el posparto y esa ropa ya no era yo y ya eso no me identificaba. De repente mi Real, hobby ya real. no era mi hobby, de repente mi pareja ya no quería que fuera mi pareja, ¿cierto? Sí Y es pasa. que, y es que los cambios son a todo nivel y esto es biológico, o sea, uno no elige hacer esos cambios o no. Eso es la biología diciendo, con permiso, que aquí usted ya tuvo un bebé y aquí se abre una puerta gigante que es la matresencia. Entonces, claro, el posparto requiere una red de apoyo, ahí la dula también hace parte de esa red de apoyo de la mujer, de la familia. Parte de nuestro rol es explicarle a los acompañantes, a la pareja o al acompañante, mira, es que tu pareja va a pasar por esto. Entonces tú tienes que cuidarla desde este lugar. Ya, cuando tú entiendes a tu pareja qué es lo que va a atravesar, dices, ah, entonces, ¿cuáles son los retos? ¿Cierto?
un poco también crear un plan de posparto y es quién quiero que esté conmigo en el posparto, qué tipo de ayuda creo que va a necesitar y a veces en esa red posparto tenemos psicólogas perinatales porque por ejemplo sabemos que hay mujeres que tienen cierta tendencia o a la depresión o a la ansiedad y el posparto es un periodo por todos estos cambios que hablamos en los que puede surgir depresión, ansiedad posparto. Entonces tenemos dentro de la red de apoyo psicólogos también, psicólogas. Entonces es un poco, Sandra, como saber que esto es un portal muy grande que nos cambia la vida a todo nivel físico, mental, emocional, de pareja, sexual y saber que no nos las tenemos que saber todas, que nos podemos de alguna forma preparar para saber qué cambios pueden ocurrir, pero que al final crear la red de apoyo en la que yo pueda levantar la mano y decir, no entiendo qué está pasando, alguien que me ayude con esto, es lo que se vuelve más importante al final. No, es que a mí esto me parece maravilloso porque, vuelvo y retomo, soy mamá y hay cosas que no entendía. O sea, hasta que tuve hoy contigo esta conversación, y estoy hablando de, pues fui mamá hace 8 años, en donde muy seguramente se veía muy diferente, pero qué tan interesante uno saber que hoy en día se puede hablar de esto, Claro. decirle a esas mamás de, no están locas. O sea, no, Exacto. es normal lo que están viviendo, es normal este proceso, es normal levantar la mano, pedir ayuda y decir, no puedo con esto, no tengo por qué poder con Ujú. esto. O sea, nos dijeron como que, ay, no, tú eres mamá y entonces si el niño llora, tú tienes que saber por qué está llorando, porque eso es instinto. Y hay muchas mamás que en este momento están pasando y dicen, yo no sé por qué está llorando, entonces soy mala Ujú. mamá. Exactamente, exacto. Y es eso, es tener una red en la que no te va a juzgar, porque un poco también el rol de la dula es, esto es un espacio seguro, aquí no hay juicios, entonces tú me puedes decir lo que quieras, desde decirme, estoy demasiado cansada y creo que ya no quiero amamantar más a mi bebé y yo no te voy a juzgar, hasta decirme, mira, ¿sabes qué? Creo que estoy teniendo ciertos pensamientos que están rayando con mi salud mental, vamos a encontrar ayuda con esto. Entonces, parte, digamos, de ese éxito, llamémoslo así, del acompañamiento de la dula es un espacio seguro, libre de juicios, que no espero de ti que te la sepas toda, que yo también te voy a acompañar a ti hasta donde yo sepa, si no juntas lo vamos a averiguar y juntas lo vamos a aprender y se vuelve un acompañamiento muy, muy lindo. No, lindo no, esto yo creo que queda para toda la vida. Importante, sí, claro. Todavía tienes conexiones, me Sí, imagino. por supuesto. O sea, se convirtieron, yo creo que hasta En la confidente, o familia, sea, te llaman, y, Dani, estoy viendo esto, y ya el hijo tiene, no sé, 7 años, 7, 8 5 años. años y dice, no sé qué hacer. Sí, claro, por supuesto. Sí, porque además, mira, Sandra, que lo que se viene luego es, y yo lo pienso mucho y se lo digo mucho a las mujeres que ya van avanzadas con sus hijos grandes, y es, ok, chicas, pero lo que se nos viene es la adolescencia en plena menopausia. ¿Qué vamos a hacer? Esto deberíamos de hacer otro capítulo, adolescencia, menopausia, me voy a sentir tan identificada. Claro, y yo siento que uno va acompañando a las familias, uno crece con ellas, yo siento eso, yo siento que yo crezco con las mujeres que acompaño, crezco con las familias que acompaño, porque siempre las necesidades van variando. A mí cuando las mamás me dicen, ¿cuánto dura el posparto? Yo les digo, de verdad, yo creo que toda la vida, pero no es para asustarte, sino que es para saber que tenemos que seguir juntas, pues todas juntas en esto, acompañándonos todas como una red. Pues a mí la verdad me encanta que esta figura de la dula haya llegado a Colombia, aunque yo creo que siempre ha existido, Ujú. solo que ahora tiene un nombre y además hay una preparación en ustedes porque ya hay todo un grupo que dice, vamos a estudiar, vamos a Claro, entender, vamos a saber un poco más de cómo es el comportamiento del ser humano, cómo funciona el cerebro de las mujeres, cuáles son los cambios, porque no se trata solo desde la emoción, sino también de ser racional, entender el porqué y el claro. para qué de las cosas. Exacto. Y hay ciencia también, y hay evidencia científica. Yo siento que es una mezcla muy linda porque es todo eso, ¿cierto? Yo te doy una recomendación, pero yo sé que no te estoy poniendo en riesgo ni a ti ni a tu bebé, es por tu salud. Y hay un respaldo científico, pero al mismo tiempo no vamos a dejar de lado la emocionalidad y la espiritualidad y todo lo que somos como seres humanos. Daniela Marmolejo, Dula, que creo que tanto a ustedes como a mí nos quedó claro a través de este podcast cuál era la misión, la labor de una dula, que sin lugar a dudas es esa compañera, ese compañero, porque puede ser hombre o mujer, Ujú. en donde está en el momento, en uno de los momentos más importantes de la mujer, y no solamente de la mujer, sino de su entorno, y entender que la salud mental cada vez tiene que preocuparnos más,
Yo siempre he dicho, una mamá sana es un entorno Total, sano. O sea, una totalmente. mujer que tiene claro a qué quiere, para Una dónde sociedad va. sana al Una final, pues sociedad porque es sana. que sostenemos la sociedad, las mamás sostienen la sociedad. Daniela, gracias por acompañarnos, de verdad. ¿Y cómo se llama? ¿Matricencia? ¿Cómo es? Matresencia. Matresencia. O sea, yo he pasado por 2 matresencias. Le voy a decir a mi hija que es adolescencia y dice, usted no sabe lo que es la matresencia. Si yo he podido con 2, usted puede con una adolescencia. Le diré en su Tal momento. cual. Muchísimas cual. gracias, Daniela. Sandra, no, gracias a ti, Atena, por esta invitación tan bonita. Así es, Dani, porque sin lugar a dudas, sin pausas, en Byte and Discret, porque los cambios no nos detienen.